A primera vista, un tanque parece uno de los lugares más seguros en un campo de batalla. Blindaje de acero grueso, un cañón poderoso, protección contra balas, metralla y fragmentos de proyectiles. En comparación con los soldados de infantería, que marchan por el lodo bajo fuego de artillería, el tripulante de tanque parece casi cómodo. Pero cuando los motores se apagan y los cañones enmudecen, la ilusión desaparece rápidamente, porque una de las cosas más peligrosas que podía hacer una tripulación de tanque era intentar dormir un poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, los reglamentos oficiales recomendaban que una tripulación de tanque no pasara más de 10 horas al día dentro de su vehículo. Se suponía que el resto del tiempo debía pasarse afuera, descansando, comiendo y durmiendo. Sin embargo, en combate esto rara vez era posible. Los tanques estaban en constante movimiento. Las tripulaciones se mantenían cerca por si recibían ataques repentinos, contraataques o recibían órdenes de avanzar. Y cuando finalmente podían descansar, a menudo lo hacían donde quiera que el tanque se detuviera. Dormir dentro del tanque era casi impensable. No había espacio para acostarse y la comodidad era un concepto abstracto. En su lugar, las tripulaciones salían y dormían en el suelo junto a su vehículo. Algunos extendían una lona desde el casco para hacer un refugio improvisado. Otros simplemente se acostaban en la tierra, con las botas puestas y los cascos bajo la cabeza. El fuego de artillería nunca se detenía por completo. Incluso mientras descansaban, los proyectiles podían caer cerca en cualquier momento. Para protegerse, algunas tripulaciones cavaban trincheras poco profundas frente a su tanque, y luego conducían cuidadosamente el vehículo por encima. El vientre blindado del tanque servía como escudo contra la metralla mientras los hombres dormían debajo. Era una solución improvisada y peligrosa. En terreno blando, el peso del tanque podía hacer que se hundiera, y si eso ocurría, los hombres debajo tenían pocas posibilidades de escapar. Aplastados, atrapados o asfixiados por la misma máquina que se suponía debía protegerlos. Muchos tanquistas se negaban a dormir debajo de sus vehículos. Argumentaban que era mejor arriesgarse con los proyectiles enemigos que morir bajo su propio tanque. Esta era la realidad del descanso para un tripulante de tanque, y eso era solo el comienzo. Los tanques estaban hechos para protección y potencia de fuego, no para la comodidad. Por dentro, el espacio era brutalmente limitado. Los tripulantes estaban apretados hombro con hombro, rodeados por paredes de acero, estantes de municiones, equipo de radio y el enorme cierre del cañón principal. No había espacio para levantarse o estirarse. A menudo, ni siquiera había suficiente espacio para darse la vuelta por completo. Cada movimiento tenía que ser practicado y preciso. Un codo fuera de lugar o un paso en falso podía atascar los controles o herir a un compañero de tripulación. El aire dentro del tanque era viciado y pesado. Los gases de escape se ventilaban hacia afuera, pero siempre quedaban rastros dentro del compartimiento de combate. El olor a aceite, combustible, pólvora quemada y sudor se mezclaba y creaba una neblina permanente. Bañarse era raro, y la ropa limpia aún más. Después de unos días o semanas en el campo, el tanque mismo parecía absorber el olor de su tripulación. Y luego estaba el calor. Los motores de los tanques generaban enormes cantidades de calor, especialmente en verano o en compartimentos de combate cerrados. Las temperaturas dentro podían superar los 100 grados Fahrenheit, eso es alrededor de 38 grados Celsius, incluso más durante el combate. Disparar el cañón principal aumentaba el calor. También lo hacían los largos periodos con las escotillas cerradas. La deshidratación era constante. El agotamiento por calor y el golpe de calor eran amenazas reales, incluso sin acción enemiga, y no había baños. Los tripulantes usaban cualquier recipiente disponible, o aguantaban tanto como podían. La higiene era, en el mejor de los casos, primitiva. El tanque era un arma. Vivir dentro de él era un castigo. Irónicamente, uno de los mayores peligros para un tripulante de tanque no era el enemigo, sino el propio tanque. El interior de un tanque era de acero desnudo, sin acolchonado, sin aislamiento. Mientras el vehículo avanzaba bruscamente por terrenos irregulares, la tripulación era lanzada violentamente contra las paredes, el piso y el soporte del cañón. Las cabezas golpeaban el acero, las extremidades chocaban contra el equipo, las conmociones cerebrales eran comunes. Para reducir las lesiones, la mayoría de los ejércitos entregaban cascos especializados para tanquistas. A diferencia de los cascos de infantería, estos eran acolchonados y flexibles, diseñados para proteger contra impactos en lugar de metralla. Aún así, las lesiones eran inevitables. Una parada repentina, una vuelta brusca o un obstáculo oculto podían hacer que un miembro de la tripulación se estrellara contra el sólido metal sin previo aviso. Cada movimiento dentro de un tanque implicaba riesgo, incluso cuando nadie estaba disparando. A pesar de su tamaño y potencia, los tanques eran sorprendentemente ciegos. La visión estaba limitada a rendijas estrechas y periscopios. El polvo, el lodo y los escombros levantados por las orugas a menudo cubrían estos visores, reduciendo aún más la visibilidad. En una columna de tanques avanzando, los que iban en la retaguardia frecuentemente quedaban cegados solo por el polvo. Para compensar, los comandantes a veces abrían las escotillas y se asomaban para tener una mejor visión.
Los conductores seguían instrucciones gritadas o señales con las manos. En situaciones fuera de combate, esto era común. En combate era mortal. Una cabeza expuesta era un blanco fácil para francotiradores, ametralladoras y fragmentos de proyectiles. Aún así, muchos comandantes asumían el riesgo. Ver el campo de batalla a menudo valía la pena el peligro. Cuando estaban bajo fuego, las tripulaciones se encerraban, sellando cada escotilla. Una vez cerradas, la visibilidad disminuía drásticamente. Los conductores a menudo avanzaban casi a ciegas, guiados por la voz del comandante a través del intercomunicador. Un solo error podía enviar el tanque a una zanja, a un campo minado o directamente al fuego enemigo. Si el calor y el encierro no eran suficientes, también estaba el ruido. Los tanques eran ensordecedores. El motor por sí solo producía un rugido constante. Dentro del casco de acero sin aislamiento, el sonido se reflejaba y amplificaba. Era imposible mantener una conversación normal. Las tripulaciones dependían de sistemas de intercomunicación, señales con las manos, golpecitos en el hombro e incluso patadas para comunicarse. En combate, el ruido se volvía abrumador. El disparo del cañón principal producía niveles de sonido de más de 150 decibeles, suficiente para causar dolor instantáneo y daño auditivo permanente. Las ametralladoras eran un poco mejores, disparando en ráfagas largas y sostenidas. Las explosiones de artillería cercanas sacudían el casco y golpeaban a la tripulación con ondas de choque. Algunos cascos de tanque incluían protección para los oídos, pero era limitada. Con el tiempo, la pérdida de audición se volvía casi inevitable. Muchos veteranos salieron de la guerra parcialmente sordos. Un recuerdo su la vida dentro del acero blindado. Contra el fuego de armas ligeras, los tanques eran casi invulnerables. Las balas de rifle y las ráfagas de ametralladora rebotaban inofensivamente en el blindaje. Pero las armas más pesadas eran otra historia. Los tanques enemigos, la artillería, los aviones y las armas antitanque especializadas podían penetrar el blindaje a corta distancia. Armas como los cañones antitanque, cohetes y cargas huecas convirtieron a los tanques en objetivos prioritarios. Cuando un tanque era alcanzado, todo sucedía al mismo tiempo. Fragmentos de blindaje, conocidos como esquirlas, podían desprenderse dentro del casco, convirtiendo el interior en una tormenta de metal afilado como navajas. La munición podía encenderse, el combustible podía prenderse fuego. Si el daño era severo, el primer instinto de la tripulación era simple: salir. Las rutas de escape variaban según el diseño del tanque. Algunos tenían varias escotillas, otros solo una o dos. El entrenamiento enfatizaba la rapidez. Las tripulaciones practicaban la evacuación una y otra vez, sabiendo que unos pocos segundos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, muchos nunca lograron salir. Las escotillas se atascaban, los incendios se propagaban demasiado rápido, los tanques volcaban o se quemaban desde adentro hacia afuera. Un tanque que antes se sentía invencible podía convertirse en un ataúd de metal en cuestión de segundos. Para los de afuera, las tripulaciones de tanques parecían afortunadas. Ellos viajaban en vez de marchar. Ellos peleaban detrás de blindaje en vez de en campos abiertos. Pero la protección tenía un precio. Dormían en la tierra, respiraban los gases, soportaban el calor sofocante, el ruido ensordecedor y el cansancio constante. Dentro del tanque, cada momento era peligroso, cada momento incómodo. Y cuando el blindaje fallaba, a menudo no había escape. El tanque fue una de las armas más poderosas de la Segunda Guerra Mundial, pero para los hombres que operaban en su interior, la supervivencia nunca estaba garantizada. Los tanques son difíciles de destruir. Ese es todo el argumento de venta. 40 toneladas de acero en movimiento, envueltas en un blindaje lo suficientemente grueso como para que las balas de rifle se sientan personalmente insultadas. Impulsadas por motores diseñados para seguir funcionando, incluso cuando varios componentes importantes ya se han rendido. Desafortunadamente, si construyes algo difícil de destruir, alguien de inmediato se dedicará a descubrir cómo destruirlo de todos modos. Preferiblemente de forma barata y rápida, y preferiblemente en grandes cantidades. Cuando eso sucede, las tripulaciones de los tanques no se quedan esperando un memorándum anunciando el próximo paquete oficial de mejoras. Ellos improvisan y sueldan. Atornillan, apilan y vierten, porque a veces la supervivencia tiene menos que ver con la ingeniería elegante, y más con cualquier cosa que parezca que podría detener una explosión si la colocas lo suficientemente rápido. Cuando la mayoría de la gente piensa en combates de tanques en la Segunda Guerra Mundial, se imagina Europa, campos abiertos y largas líneas de visión con destellos de disparos a lo lejos, duelos blindados que ocurren a distancias que casi podrían considerarse civilizadas. Rara vez imaginaban selvas, pero en el Teatro del Pacífico, los tanques estadounidenses luchaban en un terreno donde la visibilidad se medía en yardas, no en millas, y la infantería japonesa, a menudo privada de cañones antitanque pesados, se adaptó de la manera más directa posible. Si no puedes destruir el tanque desde lejos, simplemente acércate y destrúyelo de cerca. Cargas de demolición, atados de granadas, explosivos magnéticos, soldados corriendo hacia adelante, trepando sobre el casco.
forzando las escotillas y tratando de redecorar el compartimiento de la tripulación con explosivos de alto poder. Desde dentro del tanque, esto era sumamente desagradable. No puedes ver todo, no puedes cubrir todos los ángulos, y cuando alguien está parado en tu techo con una bomba, el grosor del blindaje de repente se siente relativamente poco importante. Las tripulaciones estadounidenses respondieron con una solución que no requería investigación, ni programa de pruebas y absolutamente nada de sutileza. Convirtieron sus tanques en puercoespines. Clavos de construcción de 3,5 pulgadas, literalmente solo clavos de ferretería, fueron soldados con la punta hacia arriba alrededor de las escotillas, periscopios, ventiladores y cualquier cosa que pareciera remotamente escalable. La lógica aquí era sorprendentemente directa. ¿Quieres subirte a este tanque? Primero vas a sangrar. Funcionó. Incluso los atacantes más motivados tienden a reconsiderarlo cuando cada punto de apoyo es una aguja de acero esperando atravesar una palma. Sin embargo, la modificación tuvo efectos secundarios. A esos pinchos no les importaba qué uniforme llevabas puesto. Las tripulaciones tenían que entrar y salir con cuidado, lo cual no es ideal en una profesión donde la rapidez suele ser lo preferible. También existía la posibilidad de que una granada quedara atrapada en lugar de deslizarse. Pero también había un lado positivo. Estos pinchos creaban una distancia de separación, y las cargas huecas preferían estar presionadas directamente contra el blindaje. Oblígalos a detonar a unos cuantos centímetros de distancia, y su mal día se vuelve un poco menos malo para ti. El tanque se veía ridículo, pero también se volvió mucho más difícil de escalar y valía la pena. Otro dolor de cabeza persistente en el Teatro del Pacífico era la mina antitanque magnética, tipo 99, plana, en forma de disco, llena de TNT, rodeada de imanes, y equipada con una espoleta de retardo corto, podía lanzarse o colocarse físicamente sobre un tanque usando un palo de bambú. Una vez que se pegaba, solo tenías unos segundos para correr. No podía atravesar el grueso blindaje frontal de un M4 Sherman, pero no lo necesitaba. Vuela los componentes de la suspensión, rompe los eslabones de las orugas, atasca el tren de rodaje y habrás convertido con éxito un tanque formidable en un blanco fácil. La primera contramedida involucró pintura. Los marines mezclaron arena con pintura fresca para hacer la superficie rugosa y que los imanes no se adhirieran correctamente. Eso funcionaba. A veces, lo que en combate es otra forma de decir que no era suficiente. Así que las tripulaciones de los tanques pasaron a usar madera. Se atornillaron y soldaron tablones a los costados del casco y sobre los mecanismos vulnerables. Las minas magnéticas golpeaban la madera y simplemente se caían. Sin agarre, sin detonación. Problema minimizado. Como beneficio adicional, la madera creaba un espacio, y las cargas huecas dependen de una geometría muy precisa para formar un chorro penetrante. Cuando alteras esa geometría, aunque sea un poco, el rendimiento cae drásticamente. Ahora el tanque parecía un cobertizo móvil, pero funcionaba. Sin embargo, con el tiempo, la madera por sí sola no era suficiente. Las tropas japonesas empezaron a meter explosivos en los huecos. Todavía existían los cañones antitanque, así que las tripulaciones recurrieron a la solución universal del soldado. Agrega más cosas. Se vertió concreto sobre los sponsons, las placas glacis y las cubiertas de la transmisión. Se rellenaron los huecos y se engrosaron las superficies. Los tanques adquirieron bultos grises y desiguales que los hacían parecer menos vehículos blindados y más como un proyecto de construcción que se había salido de control. Contra armas más ligeras, ayudaba. Contra la física, no tanto. El concreto es pesado, extremadamente pesado. Los motores se quejaban, las transmisiones y las suspensiones se quejaban, pero nadie escuchaba, porque cuando la alternativa es volar en pedazos, la simpatía mecánica tiende a quedar muy abajo en la lista de prioridades. Los soviéticos también experimentaron con concreto, pero a una escala mucho mayor. Se colocaron bloques masivos en los T-34, se probaron cajas de acero huecas llenas de arena y resina. La protección mejoró, la movilidad desapareció. Algunas configuraciones añadieron más de 13 toneladas. Cada uno de los bloques pesaba más que un auto pequeño, y las reparaciones en el campo se volvieron casi imposibles. La idea desapareció silenciosamente. Resulta que la mejor manera de arruinar un tanque mediano es hacer que pese tanto como un tanque pesado. No toda la armadura improvisada era sólida. Los ingenieros alemanes introdujeron faldones laterales de malla de alambre, conocidos como Thomas-Schützen. Parecían endebles, baratos y, en cierto modo, como si alguien hubiera saqueado un depósito de chatarra. Fueron diseñados para contrarrestar los fusiles antitanques soviéticos, desestabilizando las balas entrantes y haciendo que giraran antes de impactar la verdadera armadura. Ligeros, reemplazables y efectivos, hacían exactamente lo que se suponía que debían hacer. Más tarde, se usaron sistemas de mallas similares para interrumpir las cargas huecas. Los soviéticos construyeron sus propias versiones. Ambos bandos las llamaban blindajes tipo armazón de cama.
Porque si usas tu imaginación, eso es exactamente a lo que se parecían. A veces, la innovación en el campo de batalla es simplemente darle a la basura un trabajo muy importante. ¿Sabes qué más funciona como blindaje para tanques? Agregar aún más blindaje al tanque. Un vehículo podía haber sido destruido, pero eso no significaba que estuviera fuera de combate o que no pudiera ser utilizado de alguna manera útil. Las placas de metal de vehículos dañados o destruidos podían ser soldadas a las áreas vulnerables de un vehículo que aún estaba en funcionamiento, agregando otra capa de acero entre la tripulación y un proyectil antitanque de alta velocidad en curso de colisión. Por supuesto, esto añade peso extra a un tanque, pero la reducción de velocidad se consideraba un sacrificio que valía la pena. Esta idea resultó ser tan sorprendentemente efectiva que el ejército la hizo oficial. Y el tanque de asalto M4A3E2 Jumbo salió de la línea de ensamblaje con placas de blindaje más gruesas desde el principio. Solo se fabricaron unos pocos cientos, pero esto demuestra cuánto pueden influir los soldados improvisando en el campo para cambiar la política oficial. La armadura improvisada nunca se detuvo. Enlaces de oruga de repuesto colgados en las torretas, placas de acero extra soldadas donde cupieran, costales de arena apilados donde la gravedad lo permitiera, troncos amarrados originalmente para tracción, que accidentalmente resultaban útiles contra fragmentos. Durante las guerras en Irak y Afganistán, los vehículos estadounidenses salían con la llamada armadura Hillbilly, hecha de acero reciclado y cualquier cosa que pudiera detener balas y metralla. Hoy en día, la armadura de rejilla y listones rodea a los vehículos modernos para derrotar cohetes, misiles y los siempre presentes drones merodeadores. Llamadas en tono jocoso jaulas de consuelo en Internet, continúan una tradición que tiene al menos 100 años. Agrega espacio, agrega masa, agrega problemas para el enemigo. La armadura improvisada no es magia. A veces salva vidas, a veces apenas ayuda y a veces rompe la suspensión y hace que tu tripulación te odie. Pero siempre significa una cosa. Alguien vio un problema y se negó a aceptarlo. Tomaron una soldadora y convirtieron sus tanques en puercoespines. Atornillaron madera a vehículos blindados y vertieron concreto sobre motores que ya suplicaban piedad. Porque en la guerra, la perfección es opcional. Sobrevivir no lo es.